Imagina que cada dólar digital que se mueve por el mundo deja un rastro imborrable, una huella tan precisa que incluso los criminales más sofisticados no pueden ocultarla. Esa es la nueva realidad que está moldeando el sistema financiero global. Lo que antes era un territorio sin ley dentro del ecosistema cripto, hoy se ha convertido en un terreno de vigilancia transparente donde cada transacción cuenta una historia, y cada movimiento puede ser rastreado. En este escenario, las stablecoins no son simplemente monedas digitales, son los nuevos sensores del dinero moderno. Durante años, las stablecoins fueron vistas como la puerta de entrada al crimen financiero digital. Los opositores las acusaban de ser el refugio perfecto para lavar dinero, evadir sanciones o mover fondos ilícitos con una facilidad que desafiaba a los bancos y a las leyes internacionales. Pero la ironía es que esas mismas monedas, pensadas para ofrecer estabilidad y liquidez en un mundo descentralizado, han terminado por convertirse en el arma más poderosa contra los delitos que juraban alimentar. La transparencia de la blockchain cambió las reglas del juego. En un sistema donde nada se borra y todo se registra, el anonimato absoluto se desvanece. Cada transferencia de USDT, cada movimiento en Tron, Ethereum o cualquier red pública, queda grabado en un libro contable que no pertenece a nadie y al mismo tiempo le pertenece a todos. Es ahí donde comienza la verdadera revolución, la del dinero trazable, el de las pruebas eternas, el de las migas digitales que conducen a quienes alguna vez creyeron que podían esconderse detrás de direcciones anónimas. Esta nueva era no se construyó de la noche a la mañana. Se forjó en medio de escándalos, hackeos y operaciones encubiertas. Cuando las autoridades comprendieron que las blockchains no eran muros, sino ventanas abiertas, el discurso cambió. Lo que antes parecía una amenaza se transformó en oportunidad. Las mismas características que hacían temer a los gobiernos, su descentralización, su velocidad y su alcance global, comenzaron a utilizarse como herramientas para detectar y frenar las finanzas ilícitas. El año 2024 marcó un punto de inflexión. Los informes globales sobre delitos financieros en cripto revelaron una verdad incómoda: la mayoría de las transacciones ilícitas ya no se hacían en Bitcoin, sino en stablecoins. Más del 60% de ese flujo oscuro se movía a través de monedas vinculadas al dólar. Pero en lugar de condenar al ecosistema, esta estadística encendió una chispa de cambio. Los gobiernos, las empresas y las propias emisoras de stablecoins comenzaron a coordinar esfuerzos sin precedentes para aprovechar la trazabilidad de la blockchain y convertirla en una herramienta de combate financiero. El dilema que dividió a la industria. En los primeros años del auge cripto, el discurso era binario: o estabas con la descentralización absoluta o estabas con el control institucional. Las stablecoins se encontraban justo en medio de esa tensión. Por un lado, ofrecían estabilidad en un mercado volátil, por el otro, representaban un puente entre el sistema tradicional y el digital, un punto donde ambos mundos se tocaban. Para los críticos, ese punto de conexión era una grieta por donde se colaba la sombra del lavado de dinero. Para los defensores, era la prueba de que la transparencia podía coexistir con la innovación. La verdad es que ambos tenían razón. Las stablecoins han sido, y siguen siendo, un arma de doble filo. Su facilidad de uso y adopción global las convirtió en un canal atractivo para transferencias ilegales. Sin embargo, también se transformaron en la herramienta que permite rastrear esos mismos fondos con una precisión que el sistema bancario jamás pudo ofrecer. La diferencia radica en la mirada: lo que para unos es una amenaza, para otros es un mapa lleno de señales. A medida que las transacciones crecían y los volúmenes alcanzaban cifras millonarias, los equipos de cumplimiento comenzaron a entender que las blockchains no eran enemigos, sino fuentes de información inagotables. La inmutabilidad del registro se convirtió en una ventaja. En lugar de perseguir sombras en cuentas opacas, los investigadores podían seguir el flujo exacto de cada dólar digital desde su origen hasta su destino. Y en esa visibilidad total, el mito del anonimato comenzó a colapsar. El cambio fue gradual, pero implacable. Los analistas de datos financieros, los organismos de control y las agencias internacionales empezaron a colaborar con las propias plataformas emisoras. Las herramientas de monitoreo evolucionaron. El rastreo entre cadenas, lo que antes era un laberinto de transacciones, se convirtió en una ciencia. Hoy, los algoritmos son capaces de conectar direcciones dispersas y reconstruir rutas enteras de lavado de dinero en cuestión de minutos. Lo que antes parecía imposible, rastrear fondos ilícitos que cruzaban fronteras, redes y jurisdicciones, ahora ocurre en tiempo real. Las autoridades ya no dependen únicamente de sistemas bancarios ni de reportes manuales. La blockchain actúa como un archivo universal de comportamiento financiero, abierto y auditable. El poder de las stablecoins como tejido de trazabilidad. Las stablecoins ya no son simples instrumentos digitales de pago, se han convertido en el tejido invisible que conecta al planeta entero a través de la trazabilidad.
Cada una actúa como una célula dentro de un organismo global que respira información y movimiento financiero constante. En ese entramado, la transparencia no es una opción, sino una consecuencia natural. Cada dólar digital deja una cicatriz luminosa en la blockchain, una marca que puede ser seguida con una precisión que ningún sistema bancario tradicional podría igualar. Esa trazabilidad ha cambiado por completo el equilibrio del poder financiero. Lo que antes dependía de la discreción de un banco o de la opacidad de un paraíso fiscal, ahora se mide en la visibilidad absoluta de un registro descentralizado. Los reguladores ya no necesitan irrumpir en bóvedas ni exigir archivos secretos, basta conseguir el flujo de los tokens. Cada movimiento de USDT o USDC es una coordenada, cada wallet una firma digital. Y así, los patrones del dinero comienzan a dibujar el mapa de la economía real, revelando las conexiones entre negocios, individuos y redes enteras. La blockchain no solo guarda los números, guarda las intenciones. Su estructura hace posible leer el comportamiento financiero con un nivel de detalle que antes pertenecía al terreno de la ficción. Analizar cómo se mueven las stablecoins permite entender cómo respira el mercado global, donde hay confianza y donde hay fuga, quién acumula, quién distribuye y quién oculta. Esa lectura profunda ha convertido la trazabilidad en una herramienta de diagnóstico económico tan poderosa como la contabilidad misma. Pero esta nueva transparencia también impone un dilema. En un mundo donde todo puede ser rastreado, la privacidad se vuelve un lujo y el anonimato, una excepción. El poder de las stablecoins como tejido de trazabilidad no solo expone a los delincuentes, sino que redefine la noción de libertad financiera. Lo que alguna vez fue la promesa de un sistema sin intermediarios ahora se equilibra con la realidad de una vigilancia distribuida, donde todos participan del registro y nadie escapa de él. En ese equilibrio incierto se juega el futuro del dinero digital. La trazabilidad absoluta ofrece seguridad, pero también plantea la pregunta más profunda de la era cripto: ¿hasta qué punto la transparencia puede coexistir con la libertad? Las stablecoins han demostrado que el control y la descentralización no son enemigos, sino fuerzas complementarias. Son el espejo de una humanidad que, al intentar escapar del sistema, terminó creando uno aún más honesto y difícil de engañar. Estado del ecosistema y cifras recientes. El ecosistema de las stablecoins vive su momento más crítico y fascinante. En octubre de 2025, su expansión alcanzó una magnitud que pocos imaginaron posible. Billones de dólares circulan diariamente en redes públicas como Tron, Ethereum y BNB Chain, consolidándolas como la columna vertebral del dinero digital. Sin embargo, ese mismo crecimiento ha puesto bajo la lupa su papel en la economía global y en el control de los flujos ilícitos. La paradoja se mantiene: cuanto más se adoptan, más se vigilan. Tether sigue dominando el mercado con una fuerza casi monopólica, impulsando la liquidez global en mercados emergentes donde el acceso al dólar físico se desvanece. En regiones como América Latina, África y el sudeste asiático, el USDT se ha convertido en una suerte de moneda paralela, usada tanto para proteger ahorros como para mover capital fuera del sistema bancario tradicional. Pero esa misma expansión también ha encendido las alarmas. Los reguladores observan con atención cómo el volumen de transacciones ilícitas se concentra en redes como Tron, donde la velocidad y las bajas comisiones favorecen tanto a emprendedores legítimos como a redes criminales. Sin embargo, los datos recientes revelan un giro inesperado. Los informes de análisis financiero muestran una reducción en los montos vinculados a actividades delictivas dentro de las stablecoins. No porque el crimen haya desaparecido, sino porque el rastreo se ha vuelto demasiado eficiente. Las herramientas de detección basadas en inteligencia artificial, como las desarrolladas por Theorem Labs, ahora identifican patrones de lavado con una precisión quirúrgica. En cuestión de segundos, un flujo sospechoso puede ser etiquetado, seguido y aislado. La trazabilidad dejó de ser un concepto teórico, se convirtió en una práctica cotidiana. El ecosistema entero se adapta a esta nueva normalidad. Las plataformas que antes resistían el escrutinio ahora cooperan con las autoridades, implementando sistemas automáticos de monitoreo y reportes en tiempo real. Incluso los exchanges más opacos han comenzado a aplicar medidas de cumplimiento más estrictas, conscientes de que la confianza del mercado depende de la limpieza de sus operaciones. En esta transición, las stablecoins se han transformado en la línea más delgada entre la innovación y la regulación, entre la libertad financiera y el control institucional. Hoy, el dinero digital no solo se mide en capitalización o en usuarios activos, sino en trazabilidad. Cada stablecoin circulando por el mundo representa un fragmento de una red interconectada que ya no puede ocultarse. El futuro del sistema financiero global no será de quienes impriman más billetes, sino de quienes comprendan cómo seguir su rastro digital. Porque en este nuevo orden, la información, y no el dinero, es la verdadera moneda de poder. Como el análisis de blockchain reduce el espacio criminal. En el corazón del sistema financiero digital,
el análisis de blockchain se ha convertido en una herramienta que redefine el combate contra el crimen. Cada bloque registrado en la cadena es una huella indeleble, una pieza de información que, una vez descifrada, puede exponer redes criminales enteras. Lo que antes era una maraña de transacciones anónimas hoy es un mapa interactivo donde los investigadores pueden seguir el dinero paso a paso, sin importar si atraviesa fronteras, continentes o jurisdicciones. Las tecnologías de análisis basadas en blockchain han pasado de ser simples herramientas de observación a sistemas de inteligencia predictiva. Algoritmos entrenados con millones de transacciones detectan patrones anómalos que revelan intentos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo o fraudes coordinados. La clave está en la capacidad de conectar billeteras aparentemente aisladas y vincularlas a comportamientos humanos específicos, creando una narrativa digital que deja al descubierto la intención detrás de cada movimiento. Este tipo de trazabilidad ha reducido drásticamente el margen de maniobra de los delincuentes. En el pasado, mover fondos entre exchanges descentralizados era una táctica eficaz para borrar el rastro. Hoy, la interoperabilidad entre cadenas y la colaboración entre plataformas permite reconstruir el flujo de capital con una precisión sin precedentes. Cada salto entre redes deja un residuo visible y cada intento de ocultamiento, una señal de alerta que puede activarse en segundos. Los organismos internacionales de cumplimiento ahora cuentan con paneles en tiempo real donde las actividades sospechosas se marcan automáticamente. Estas plataformas, alimentadas por empresas como Chainalysis o TRM Labs, actúan como radares globales capaces de monitorear billones de dólares en circulación. En 2025, más del 80% de las operaciones con stablecoins de alto volumen están bajo observación automatizada y el número sigue en aumento. La revolución no está solo en la detección, sino en la velocidad con la que se puede actuar. Las órdenes de congelamiento digital se ejecutan en minutos, no en días. Casos recientes que demuestran el poder del freezing y la colaboración. En los últimos meses, el concepto de freezing se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para frenar el crimen financiero en la blockchain. Lo que antes parecía imposible, bloquear activos digitales sin intermediarios, hoy es una práctica consolidada gracias a la cooperación entre los grandes actores del ecosistema. El ejemplo más contundente proviene de la alianza entre Tron, Tether y TRM Labs, que ha logrado detener más de $250 millones en activos vinculados a actividades criminales en menos de un año. Esta cifra no representa solo dinero congelado, sino un cambio estructural en la manera en que la industria enfrenta el delito digital. La creación de la Unidad de Delitos Financieros T3, T3FCU, marcó un punto de inflexión. Bajo la dirección de Paolo Ardoino, CEO de Tether, el proyecto unió a los principales jugadores del sector en una causa común: identificar y desmantelar redes criminales que utilizan USDT en el ecosistema Tron para operaciones ilícitas. En solo 12 meses, la unidad ha analizado más de $3.000 millones en transacciones, detectando patrones de lavado y rastreando flujos que se extendían a través de 5 continentes. La colaboración directa con agencias policiales internacionales permitió actuar en tiempo real, congelando fondos antes de que desaparecieran en la vasta red de wallets digitales. Binance, el exchange con mayor volumen global, se unió al esfuerzo mediante el programa T3+, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante estafas y esquemas de fraude masivo. En una de sus primeras operaciones conjuntas, la alianza logró congelar $6 millones relacionados con una estafa conocida como matanza de cerdos, un fraude emocional y financiero que había afectado a miles de usuarios en Asia y América Latina. Esta acción, aparentemente local, fue la primera señal de que la colaboración entre empresas y autoridades podía generar impactos globales. El poder del freezing va más allá del bloqueo de fondos. Es la demostración de que la blockchain, cuando se combina con voluntad institucional y tecnología avanzada, puede convertirse en el entorno financiero más seguro jamás concebido. Cada dirección bloqueada representa una victoria contra la impunidad, y cada activo inmovilizado es una advertencia para quienes creyeron que el anonimato digital los protegería para siempre. El mensaje es claro: la era del crimen invisible ha terminado. En mayo de 2025, un análisis independiente estimó que las capacidades de congelamiento de Tether habían evitado el lavado de más de $78 millones en activos que buscaban refugio en la red Tron. Detrás de esas cifras hay una lección crucial: el poder real de las stablecoins no reside únicamente en su estabilidad, sino en su capacidad para construir un sistema financiero trazable, interoperable y justo. La blockchain, antes vista como un espacio sin ley, está demostrando ser la mayor aliada de la justicia global. Los mecanismos técnicos que permiten frenar los delitos. Detrás del aparente caos del ecosistema cripto, se ocultan sistemas técnicos de una precisión asombrosa. Los mecanismos que hoy permiten detectar y frenar los delitos financieros en blockchain no son casuales, sino el resultado de años de evolución tecnológica y colaboración internacional. En el núcleo de todo se encuentran los smart contracts,
programas autónomos que actúan como guardianes digitales, ejecutando reglas predefinidas sin intervención humana. Estos contratos permiten que una dirección sospechosa sea congelada instantáneamente cuando se cumplen ciertos criterios, impidiendo que los fondos se dispersen antes de que las autoridades actúen. El análisis de patrones de comportamiento es otro pilar fundamental. Las herramientas avanzadas de análisis blockchain, impulsadas por inteligencia artificial, aprenden de millones de transacciones diarias y desarrollan una comprensión profunda del lenguaje financiero de los delincuentes. Pueden detectar repeticiones de movimientos, transferencias circulares o comportamientos fuera de lo común en cuestión de segundos. Estas señales se traducen en alertas automáticas que se comparten entre plataformas, exchanges y unidades de cumplimiento, creando una red de vigilancia distribuida que no duerme. La interoperabilidad entre blockchains ha sido otro avance clave. Hasta hace poco, los criminales aprovechaban la fragmentación entre redes para esconder el origen de los fondos. Hoy, con sistemas de monitoreo entre cadenas, los investigadores pueden rastrear el flujo de capital incluso cuando cambia de una red a otra. Gracias a esta tecnología, lo que antes era un salto al anonimato ahora se convierte en una línea continua de trazabilidad, una historia financiera completa que revela cada movimiento y cada intención. La incorporación de análisis KYC, Know Your Customer, y AML, Anti-Money Laundering, directamente en las infraestructuras descentralizadas ha reducido drásticamente el margen para las operaciones ilícitas. Los exchanges y protocolos de préstamos ahora integran verificaciones automáticas de identidad y reputación digital. Cuando una billetera muestra conexiones previas con direcciones marcadas por fraude o lavado, las transacciones pueden bloquearse o redirigirse para revisión en tiempo real. Este tipo de integración técnica, aunque invisible para el usuario promedio, ha convertido a la blockchain en un entorno cada vez más seguro sin sacrificar su naturaleza abierta. Incluso los algoritmos de trazabilidad están evolucionando hacia modelos predictivos. Estos sistemas ya no solo observan lo que ocurre, sino que anticipan lo que podría pasar. Al analizar patrones históricos y variables contextuales, son capaces de prever cuándo y dónde podrían surgir operaciones sospechosas. Es la misma lógica que utilizan los sistemas de defensa nacional o las agencias de inteligencia, aplicada ahora al dinero digital. Lo que antes requería meses de investigación humana, hoy se resuelve en minutos mediante un conjunto de ecuaciones que no solo detectan el crimen, sino que lo anticipan. ¿Qué podemos concluir? La revolución silenciosa ya comenzó. Las stablecoins, que alguna vez fueron vistas como simples instrumentos de estabilidad dentro del volátil universo cripto, hoy se erigen como el nuevo escudo contra los delitos financieros globales. Su transparencia, su trazabilidad y su capacidad de respuesta inmediata han transformado la blockchain en una herramienta de justicia económica. Lo que antes se consideraba un riesgo ahora se revela como una oportunidad, una arquitectura financiera que no solo mueve capital, sino que preserva la integridad del sistema mundial. El verdadero cambio no proviene de la regulación impuesta, sino de la colaboración inteligente entre tecnología y ética. La unión de entidades como Tether, Tron, Binance y Ethereum Labs demuestra que la descentralización no es sinónimo de descontrol, sino de responsabilidad compartida. En este nuevo paradigma, los algoritmos, los contratos inteligentes y la inteligencia artificial trabajan como guardianes invisibles del dinero digital, elevando los estándares del cumplimiento financiero a niveles jamás vistos. El futuro de la economía global dependerá de esta convergencia, la de la innovación que impulsa el progreso y la transparencia que garantiza la confianza. Los gobiernos comienzan a entender que la blockchain no es un enemigo del sistema, sino la evolución natural del mismo. Y las stablecoins son su catalizador, el puente entre la eficiencia digital y la supervisión efectiva, entre la libertad económica y la seguridad colectiva. El dinero ya no se mide en papel o en reservas, sino en confianza. Y esa confianza, hoy, se construye bloque a bloque, transacción por transacción, sobre una red que no olvida, no miente y no se detiene. La era del anonimato financiero está llegando a su fin, en su lugar, emerge un sistema más inteligente, transparente y justo. Las stablecoins no solo están cambiando la manera en que pagamos, sino la manera en que entendemos el valor mismo de la honestidad. Si quieres comprender cómo esta transformación redefinirá el futuro del dinero, la seguridad y la economía global, no te pierdas las próximas entregas del canal. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta serie donde exploraremos cómo blockchain, inteligencia artificial y stablecoins. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.